Creo que muy buenos días. Mi nombre es Rafael Almeida, soy especialista de productos de EcoPrint Q y hoy vamos a estar hablando un poquito sobre el nuevo Umango 23. Les voy a pedir que si nos pueden ver y si pueden ver la pantalla de EcoPrint Q que estoy compartiendo, donde solamente dice Umango 23, me levanten una manito para saber. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Listo. Entonces, hoy vamos a estar conversando sobre, como les decía, sobre Umango 23. La presentación, vamos a empezar un poquito hablando sobre qué es lo nuevo de Umango 23. Vamos a hablar un poquito sobre inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y al final vamos a entender un poco cuáles son los cambios con la versión anterior, que sería Umango 21, ¿no? Les recuerdo que la sesión se está grabando, así que por eso empecé y no esperé a que se fueran incorporando todas las personas, pues la pueden ver en otro momento sin ningún problema. ¿Okay? Entonces, vamos a ver los puntos fundamentales que vamos a estar tocando. O sea, se incorpora a Umango 23 la inteligencia artificial y este es el punto, digamos, fundamental de Umango 23 desde el punto de vista técnico, ¿no? Y vamos a estar tocando algunos de estos puntos. La audiencia fundamentalmente no es enfocada muy técnica, sino más bien comercial, pero vamos a tocarlo para que ustedes conozcan qué es lo importante, digamos, y por lo menos escuchen un poquito acerca de por qué este Mango 23 es tan importante, ¿verdad? Y tan diferente que lo que ha venido sucediendo hasta ahora con Umango, ¿verdad? Entonces, vamos a mostrar que la instalación, que esencialmente no ha cambiado mucho. En la parte de la activación, esencialmente no ha cambiado mucho. El licenciamiento sí ha cambiado y esta parte desde el punto de vista comercial les recomiendo que se tomen un tiempito porque la parte de licenciamiento y la parte de cotización lógicamente sí tiene un cambio grande con respecto a las versiones anteriores de Umango, ¿no? Entonces, para los que no conocen Umango, Umango es un software que es capaz de extraer información de los documentos, o sea, extraer información y después mover la información, esta información moverla bajo algún criterio, ya sea de información sacada de las páginas, etcétera, etcétera, y guardarla en determinado lugar, ¿no? Guardarla en una localización, guardarla donde ustedes lo estructuren, ¿no? Umango de entrada, o sea, cuando ustedes compran Umango como software, como programa, no tiene nada, o sea, se van creando nosotros lo llamamos jobs, o sea, los trabajos, el usuario lo va a ir creando y eso es lo que le da la vida a Umango, ¿verdad? Entonces, eh, digamos, vamos a tocar algunos de los puntos de inteligencia artificial y como les decía, voy a tocarlo muy a la ligera, pero para que un poco entiendan qué es lo que está cambiando, ¿verdad? Entonces, anteriormente, ustedes tenían que seleccionar una zona determinada de forma manual. Ahora las zonas, el sistema puede con inteligencia artificial detectar en un documento estas zonas, decirle que existen y ustedes las pueden utilizar o no en el proceso de captura de información. Lo mismo el regex para los que no están muy duchos con la parte de esta. Regex es una forma, un formato en que sacamos información de una palabra. Por ejemplo, podemos sacar de una oración completa una palabra determinada o de un número una porción del número que corresponde con un patrón que ya estamos, que prevemos que salga. Por ejemplo, una fecha, ustedes pueden hacer un regex, configurar decirle al sistema que saque la fecha porque la fecha tiene slash y así. O sea, ese tipo de cosas es lo que pueden hacer. En este caso, la inteligencia artificial de Umango en este momento nos va a ayudar, o sea, nada de estas cosas se hace solo, pero nos va a ayudar a detectar las zonas de los documentos,
y para buscar un rey determinado, ¿no? Otro de los puntos que consideramos que son muy importantes es el soporte para escritura manual, o sea, manuscritos, ¿no? Esta parte, como ustedes saben, los software que realizan esta actividad, los software que realizan la lectura en documentos escritos a mano, ¿no? Son extraordinariamente costosos. Umango mantiene un rango que no es uno de estos grandes software costosos, y hemos tenido muy buenos resultados en las pruebas que hemos hecho acerca de la extracción de información escrita a mano, ¿no? O sea, recuerden que todo esto hay que hacer pruebas siempre. Umango no es uno de estos software que ustedes ponen, que no sé, como en el caso de PaperCut, que contabiliza, o cualquier MPS que contabilizan cosas que están ya estructuradas, sino que Umango ustedes tienen, ya depende del usuario, depende del cliente, de la calidad de los documentos, de qué están pasando, de muchas otras cosas que no dependen del software en sí, ¿verdad? Hay opciones de procesamiento, otro de los puntos, opciones de procesamiento local y en la nube. En la versión anterior solo teníamos la opción de procesamiento local. Ahora en la nube se puede procesar documentos y hacer una analítica de los documentos con la información que hay en Umango, que está en la nube. Tipos de documentos, o sea, tipos de documentos comunes, estructurados y no estructurados. O sea, podemos utilizar documentos como, por ejemplo, un formato de un invoice, de una factura, y ya sabemos que una factura, por ejemplo, tiene determinada estructura, o un documento de carta que puede ser un poco diferente, donde hay una dirección, donde hay un documento, una planilla, un documento estructurado. Podría ser, por ejemplo, una planilla donde ustedes llenan los documentos, ponen el teléfono, donde hay unos cuadritos para poner el teléfono, etcétera, etcétera. Y todo esto puede el sistema de inteligencia artificial un poco entender qué es el documento que se está poniendo, simplemente por la forma que tiene, ¿verdad? Y la detección automática de metadatos, o sea, todos los metadatos que pueden estar en esta información, podrían extraerse y podrían guardarse y hacer el proceso que ya conocemos, o sea, con el que ya se trabaja. Pero todos estos que les estoy mencionando, o sea, son cosas que en muchos de los casos ustedes dirán, bueno, pero ya eso se podía hacer. En efecto, pero ahora digamos, se facilita un poco más la forma de hacerlo por la ayuda de la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, les voy a poner algunos casos de lo que hemos hablado para que lo vean desde el punto de vista más real. Por ejemplo, en una captura de campos, ustedes pueden habilitar la opción, y esto que les estoy mostrando es una parte de Umango donde ustedes levantan esta ventanita, y en esta ventanita ustedes les pueden decir, bueno, yo quiero que el procesamiento se haga en la nube, ¿verdad? Que el procesamiento se lo vamos a hacer en la nube. Y el documento que voy a poner, el documento que estoy poniendo para ser analizado, es alguno de estos. O sea, no es que una lista muy grande, sino estos son los documentos que hasta ahora Umango nos puede ayudar en el caso de los formatos, digamos, ¿no? Un invoice, o sea, una factura, un recibo, una tarjeta de identificación, un pasaporte o un documento estructurado, ¿verdad? O una tarjeta, un business card, o sea, una tarjeta de presentación. ¿Por qué son estos? Porque ya Umango va a ir a buscar, cuando ustedes le pongan un invoice, él lo va a asociar con cómo ustedes ven un invoice, ¿no? Si ustedes están acostumbrados en la vida real a ver facturas, etcétera, ustedes saben que las facturas, bueno, se diferencian muchísimo entre otras, en el sentido de que a lo mejor alguna tiene la dirección a la derecha, o el final de lo que se ha invoiceado al final, a la izquierda, etcétera, etcétera. O sea, puede variar, pero tiene una estructura común. O sea, siempre hay una cosa que se está vendiendo, una persona que es la que envía el invoice, una persona que es la que lo recibe, con un nombre, con una dirección, etcétera, etcétera. ¿Ves? O sea, él busca un patrón, y eso es lo que nos va a ayudar a encontrar la información en el documento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen, digamos,
este documento y cuando ustedes le dan ese documento a Omango, él va a buscar estos campos y fíjense, si se fijan aquí, ya él detecta que en estas zonas, o sea, hay como información que a él le puede servir. O sea, que el usuario, yo como operador o simplemente como el programador que está preparando la información para que fluyan los procesos, ustedes si se fijan aquí ya Omango automáticamente le ha marcado a esa persona que está trabajando en esto. Mira, esta información es la información de la persona que emite el invoice o la factura. Esta es la información de la persona que la recibe, este es el número de factura y esto que están aquí son los datos que se están utilizando. Eso es lo que el sistema ya consideró que va a funcionar así. Ustedes pueden utilizar estos datos o no, pero ya él los tiene capturados, digamos, ¿verdad? Entonces ustedes los pueden utilizar, no, pero ya los tiene capturados. Eso es lo importante en esto. Entonces, en el caso de una búsqueda inteligente, por ejemplo, este es otro de los casos. O sea, cuando ustedes en esta área, ustedes le dijeron que buscara a Omango en esta área, en esta zona, cuando ustedes definen la zona, y ustedes en este caso le van a decir que busque utilizando inteligencia artificial. Y fíjense que en forma de texto, o sea, lo vamos a escribir aquí, vamos a escribir, dime el nombre del vendor y el sistema va a entender esto es algo que estoy escribiendo en una oración, ¿verdad? No estoy programando nada, simplemente le estoy preguntando y él de esta dirección va a coger y va a decir, ya, yo sé quién es el vendor name, este que está aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está aquí. No me va a poner un teléfono, no me va a poner una dirección, me va a poner el nombre del que emite, ¿verdad? Ahora, en estos casos, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, señalamos esto que lo que tienen a la derecha ahora es lo que Umango donde nosotros vamos a hacer estas definiciones en Umango. Y fíjense que aquí lo que hacemos es simplemente preguntarle a Umango y lógicamente esto va a la nube y es una pregunta que le hacemos como si nosotros preguntáramos a Google una información, pero lo estamos relacionando con el documento que estamos viendo. Y automáticamente él nos indica aquí, si se fijan ahí, él capturó la información y él sabe quién es de dónde viene ese documento. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, en el caso del regex, como les explicaba anteriormente, para los que no están muy familiar con esta palabra, esto se utiliza bastante en análisis de datos para sacar una información determinada. Y, por ejemplo, en este caso yo estoy sacando el total, por ejemplo, el total de esa lista, digamos, ¿no? Y entonces, en este caso, yo le voy a decir que utilice inteligencia artificial, ¿verdad? Y fíjense que en la parte de arriba, si se fijan, en la línea de arriba, yo le estoy diciendo de forma escrita, en una oración, dime el total en forma decimal. O sea, yo le estoy preguntando, Mango, en esa línea, yo se lo estoy preguntando. Lo que está poniendo él abajo es la respuesta que él me está dando. O sea, él me está diciendo, si tú pones esto que está aquí, este reject, te va a dar de esa forma. Y entonces, en ese caso, si se fijan aquí abajo, en el otro punto, les va a dar el resultado. Y si se fijan, ese es el mismo resultado. Y esto que está acá, y déjame echar un poquito para atrás para que lo puedan ver, esto que está aquí es el ejemplo de lo que él está recogiendo. O sea, él está recogiendo en esa zona de ahí ese texto, pero sin embargo, ya él sabe que el resultado es este. Él puede entender, puede razonar eso y puede darle esa información sin que ustedes tengan que estar diciendo, por ejemplo, si yo tuviera que hacer un Reyes aquí, a lo mejor tuviera que decir, dime un número que sea entre tal número y tal otro, que tenga un punto, que tenga decimal. No tengo que hacer nada de eso. No tengo que saber Regex para poder hacer una búsqueda dentro del sistema. ¿Ok?
Entonces, en el caso de la separación de documentos, es otro de los puntos que también nos parece interesante. O sea, recuerden que antes nosotros podíamos separar documentos, lo podíamos hacer con un barcode, con el código de barra. Cuando viene el código de barra, ustedes dicen, bueno, cada vez que venga un código de barra, eso es un documento nuevo, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos decir, bueno, qué sé yo, pongo 10 documentos en el escáner y ya el sistema está preparado para que cada vez que venga un código de barra, pum, corte ahí y cree otro PDF, ¿verdad? Ahora, en este caso, también la inteligencia artificial nos va a ayudar porque ahora nosotros vamos a poder darle ese grupo de documentos y decirle, haz la separación utilizando tu inteligencia, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer él? Bueno, para poner un ejemplo, digamos, ¿no? Vamos a suponer que yo le di varias facturas. En esos documentos, vamos a suponer que fueran 10 documentos, son 10 facturas diferentes. Y entonces arriba, ese documento vamos a poner que tiene un número de factura o que tiene una estructura de factura. ¿Qué va a hacer él? Él va a analizar el documento, él va a ver que son facturas y entonces va a romper, va a hacer un corte cada vez que él vea una estructura de factura o algo así. Él dice, bueno, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero y lo va a separar de forma automatizada, ¿verdad? Eso, si se dan cuenta, nos puede ayudar bastante en el trabajo, ¿no? En la detección de documentos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, eh, digamos que lo simplifica. Ustedes lo podían hacer antes, pero lo simplifica. Punto que consideramos también muy importante, como les mencionamos en la introducción, es la escritura a mano. Hemos hecho algunas pruebas con diferentes escrituras a mano eh, eh, en cuanto a complejidad. Si se fijan, este ejemplo que está aquí es un escrito, o sea, se entiende lo que se está diciendo. Por supuesto que, como ustedes saben, o sea, es de todos modos una máquina. O sea, sí puede ser que tenga errores porque a lo mejor la complejidad de una escritura determinada no es posible que la máquina lo detecte, ¿no? Vamos a suponer, si ustedes le dan una receta de un médico, es muy probable que no lo detecte. Pero en las pruebas que hemos hecho es bastante fidedigno y lógicamente hay que revisarlo. Este ejemplo que estamos mostrando aquí es un ejemplo y después si nos da tiempo le damos una mostradita en algunos ejemplos que le he preparado para demo, pero aquí si se fijan el documento de la derecha es un pequeño documento de texto donde estamos extrayendo la información de la página que se está escaneando. Podemos extraer una información de código de barra, lógicamente, y todos estos datos que ustedes ven aquí, todos estos datos que ven acá, él los ha traído, o sea, él ha buscado que este es el nombre del empleado y en texto, fíjense que al principio puso inteligencia artificial, perdón, nombre de empleado. ¿Qué quiere decir? Que él lo encontró. O sea, la inteligencia artificial encontró que este es el nombre del empleado, la fecha de nacimiento, la identificación, esta es la dirección que tiene. O sea, son datos que él lo encontró. Yo como preparador de estos flujos de trabajo, vamos a suponer que yo soy la persona que estoy preparando, puedo utilizar estos datos o no. Yo lo estoy poniendo aquí porque el sistema me lo dio y yo lo puse en un documento. Pero si a ustedes les hace falta, lo usan. Si no les hace falta, no, sencillamente no los usan. Sin embargo, él siempre los va a encontrar, siempre los va a analizar todo lo que tiene. Muy buenos resultados. Es algo que se ha pedido bastante la escritura a mano. En, en lo adelante vamos a ver cómo se comporta, en los proyectos que vamos a empezar a trabajar con escritura a mano. Bueno, ahí saldrán cuán difícil es, qué complejidad tiene en determinados casos a lo mejor no se puede usar, en determinados casos va a ser muy útil utilizarlo, ¿verdad? Siempre recuerden que también incluso hay muchas de las cosas que se analizan en la muerte funcional cuando ustedes dan entrada al documento o la persona cuando está dando el operador cuando
está entrando al documento y puede cambiar alguno de estos datos. Vamos a suponer que el sistema dijo que aquí era ST, ustedes pueden, si se preparó bien el flujo de trabajo, usted puede cambiarlo y ya se guarda la información correcta, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas son que es difícil hacerlo desde el punto de vista de programa anteriormente. Ahora podemos alar la información de una lista, por ejemplo, cuando ustedes tienen un invoice, eso es lo más común, que tienen varias cosas que se están que están en la factura, varios ítems, varios puntos que están en la factura, y entonces en el sistema ustedes pueden extraer esos elementos y esto es una forma de mostrarlo, ¿no? De mostrar cómo se está buscando la información, no se abrumen con esto, es solamente lo que les quiero decir es que podemos extraer la información y lógicamente traer la información y mostrarla qué sé yo, utilizar esta misma información para, por ejemplo, guardar los datos en una base de datos. Si pasamos una factura, automáticamente él puede coger los datos de lo que nos están facturando y automáticamente puede entrar a una base de datos, ¿verdad? Y después entonces, o a un documento Excel o algo así, y después entonces la persona de contabilidad puede ver esta información. Son algunos ejemplos. Recuerda que Umango llega hasta ahí. O sea, ese es el trabajo de Umango. Extraer información, analizarla y guardar la información de acuerdo a lo que nosotros le definamos, ya sea en una carpeta, ya sea enviarlo un FTP, ya sea ponerlo en la nube, etcétera, etcétera, guardarlo en una base de datos, etcétera. ¿Ok? Adicionar una fecha también es algún detalle que nos gustaría mostrarle, o sea, es bueno que veamos que, por ejemplo, podemos coger y analizar una información de la que estamos extrayendo y, por ejemplo, podemos hacer un seguimiento a una información, vamos a suponer que ese invoice, esa factura que ustedes pasaron por ahí, tiene una fecha de caducidad, una fecha en la que hay que pagar, por ejemplo, y entonces ustedes pueden coger la persona que prepara el flujo de trabajo puede traer esa información, buscar esa información, ver dónde está esa fecha donde ya hay que pagar el invoice porque si no vamos a tener problemas y entonces ponerlo, utilizarlo en un documento y ese documento, qué sé yo, a lo mejor se guarda en un documento Excel o a lo mejor se guarda en forma en una base de datos o algo así y se puede como levantar una bandera sobre esto para decir, mira, se está acercando el día de que hay que pagar el invoice, ¿no? Son algunos ejemplos que como les puede abrirlas a entender, mira, lo puedo usar para esto, lo puedo usar para lo otro, sin llegar a meternos mucho en la parte de escritura y cómo se hace la programación, etcétera, etcétera. La idea no es hacerlo más complejo, sino hacerlo más simple en la búsqueda de información, pero les quería mostrar estos que son un poquitico más complejos para que ustedes vean el alcance que ya va teniendo Mango dentro de la extracción de datos, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que nos han preguntado es en la implementación de Umango 23, ¿qué tipo de inteligencia artificial se está utilizando? Son algunas de las preguntas que ustedes nos han hecho para tener una idea de las técnicas. Lógicamente, hoy en el mundo se utilizan varias técnicas, un montón, y ahora lo que nos dice el diseñador de este programa, o sea, lo que nos dice Umango, es que utilizan técnicas de entrenamiento, o sea, o training techniques para documentos estructurados y para documentos semiestructurados utilizan modelos neuronales. O sea, esa es, de forma general, se puede mover de una cosa a la otra en dependencia de las necesidades del proceso o del job que se está utilizando, ¿no? Entonces, para que lo tengan como información. En caso de la instalación, aquí tienen los requerimientos básicos y la única diferencia que hay es una diferencia un poquito grande porque es mucho más fuerte ahora
Umango teniendo la instalación de SQL. Se puede instalar, se va a instalar SQL porque la nueva versión, lo que va a trabajar, la base de datos que va a trabajar es una base de datos de SQL, de Express, y la va a instalar. Es importante que digamos que todas las cosas, todos los elementos, todos los software, todo lo que tenga que estar instalado, Umango lo va a instalar. Umango no es como de estos programas que dicen, bueno, a tal cosa no está instalado, arréglatela, búscala y instálala. No, Umango viene en el instalador, viene con todo, él revisa que tu máquina tenga todos los programas que son necesarios para trabajar y si no lo tiene, lo va a instalar. Estos son requerimientos básicos para el trabajo de Umango, o sea, lo que le estamos mostrando en la pantalla y lo que nosotros enviamos cada vez que ustedes nos piden requerimientos básicos, enviamos esto. Ojo, Umango es un software, él de por sí, recuerden que no hace nada, o sea, él cuando le ponemos los trabajos es que él empieza a trabajar y empieza a, digamos, a tener una actividad que es la actividad que nosotros queremos que él haga. ¿Qué le quiero decir con esto? Que puede ser tan simple como escanear un documento o puede ser tan complejo como escanear 1000 documentos durante un día. Por tanto, en el caso de ustedes o en el caso de la persona que haga la preventa, hay que saber, hay que preguntar al cliente qué es lo que tú tienes, o sea, cuántos documentos vas a escanear, o sea, hay que saber más del cliente. No es como otro software que tú dices, bueno, yo quiero saber los contadores de las impresoras, lo pusiste y los tiene o no los tiene. No, Umango hay que pensar, o sea, hay que hacer un trabajo anterior y por eso les recomiendo tanto a la gente de mercado, o sea, la gente de ventas como la gente de técnica, que aquí se tienen que unir. O sea, aquí tienen que unirse y ver exactamente qué es lo que quiere el cliente porque si no ustedes pueden sobredimensionar un proyecto y les va a salir tan caro que a lo mejor el cliente se les va con la competencia, o pueden entonces irse por debajo y entonces no quedan bien con el cliente porque a lo mejor ustedes le pueden decir, mira, ponle 4 gigas, ponle un procesador o ponle 2 procesadores, pero resulta que el cliente escanea, hace, no sé, mil escaneos diarios en 100 impresoras y ustedes están poniendo un servidor que no da para esto, ¿verdad? O sea, siempre analizarlo. Hay algunos patrones que se pueden utilizar, pero la práctica y la unión de la parte comercial con la parte técnica y conversar sobre qué es lo mejor para este cliente en específico es lo que nos puede ayudar, ¿verdad? O sea, esta parte sí creo que es más que ver los requisitos fundamentales para la instalación, más que eso es abrirnos un poco la mente y decir, no, aquí nos hace falta que los técnicos y la parte comercial se unan y converse con el cliente qué es lo que tú quieres, cuánto de aquí a un año, cómo va a ser, a dónde quieres llegar, esto tienes ahora, qué vas a tener de aquí a un año o 3 años que vamos a hacer el contrato, ¿verdad? Entonces, la parte de la activación, afortunadamente, se mantiene igual, no hay que hacer absolutamente nada. O sea, recuerden que en la parte de activación nos salía esta pantallita, nosotros Umango les envía un numerito, ustedes en la parte de registro, aquí a la izquierda, ustedes se registran, ahí simplemente tienen que poner el numerito que nosotros les enviamos y el nombre de ustedes, la persona de contacto, la email, y la dirección física de la empresa, ¿verdad? Nada más que esto. O sea, es así y se activa Umango. En ese sentido, para los que conocen Umango 21, no ha cambiado nada, todo se mantiene igual. Y para los que no lo conocen, es muy simple, simplemente con el numerito que nosotros les enviamos, ustedes lo ponen ahí, igual cuando hay caso de la NFR. En este caso, la NFR, las solicitudes las hacemos nosotros, por eso es que hago referencia, o sea, que ustedes nos las pidan nosotros se las entregamos. Y por eso es que le hago referencia a esta primera parte de la izquierda, que es la que, aunque les va a salir esta pantalla que yo les estoy mostrando, realmente la que ustedes van a utilizar más es la parte de la izquierda. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con los niveles de Umango? Y vamos a entrar ya, vamos a olvidarnos un poquito
de la parte comercial y de la parte técnica y vamos a hablar un poquito de la parte comercial. Se mantiene el esencial, el estándar y el pro. Recuerden que se mantienen esos tres tiers, son los tres niveles, esencial, estándar y pro, que nosotros promocionamos. Viene uno nuevo que se llama Elite, o sea, que a partir de ahora van a ser 4 tiers. El nuevo que se llama Elite, bueno, como ustedes supondrán, es el de inteligencia artificial, ¿verdad? O sea, todo esto nuevo que yo les he estado hablando al principio sobre inteligencia artificial se refiere a este Elite. Los otros se mantienen igual, ¿verdad? Se mantienen las mismas prestaciones, las mismas opciones que ustedes conocen para esencial, para estándar y pro. En el caso de esencial, un poco para refrescar la memoria, ahora podemos hacer document drop porque ahora, y se los voy a explicar en la próxima diapositiva, en este caso hay algunas opciones que ustedes nada más que tenían, por ejemplo, a nivel estándar o a nivel pro, que ahora son para todo el mundo, porque a todos los niveles. ¿Por qué? Porque ahora Umango va a trabajar con cantidad de páginas, o sea, cantidad de páginas y la licencia no es perpetua. La licencia va a ser por una cantidad de años que ustedes contraten. 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, lo que ustedes contraten, ¿verdad? Entonces, en el caso del Essential, van a poder tener document drop, limpieza de las imágenes, van a poder tener AVI, el OCR. Ustedes saben que nosotros trabajamos con AVI, con Tesseract, ambos son muy buenos en este caso, y la conversión de file. ¿Para qué utilizamos Essential? Bueno, es muy simple. Cuando ustedes quieren coger un documento, lo quieren convertir, o sea, escanearon un documento y lo quieren convertir a Word, lo quieren convertir a Excel, quieren hacer una conversión, una conversión de file. Algo que es simple, él hace el OCR y hace la conversión, lo pueden llevar a documento buscable, por ejemplo, PDF buscable, o pueden hacer un Excel o pueden hacer un Word. Ese es el más simple de los tiers, es el más simple de las opciones que tenemos. En el caso del estándar, empieza cuando ustedes quieren hacer alguna modificación o quieren interactuar con la multifuncional. ¿Por qué? Porque en el caso del estándar, por supuesto, estándar, pro y elite, o sea, a partir del estándar se puede instalar un embebido en la multifuncional y ustedes pueden interactuar con la máquina. Ustedes dirán que, bueno, ¿qué cosa es esto? No, bueno, nada. Por ejemplo, ustedes pueden llegar a la máquina, abren el icono de Umango y ahí les muestra, por ejemplo, de qué es el documento que tú vas a escanear. Para recursos humanos, es para la bodega, es para la administración, ¿verdad? Y entonces ustedes aprietan un botoncito y el documento que escanean va directo a esos diferentes departamentos, ¿verdad? Ustedes están interactuando con la multifuncional. Para ustedes interactuar con la multifuncional, necesitan que sea estándar, pro o elite. La esencial no les permite tener embebidos dentro de las multifuncionales, ¿verdad? No hay comunicación con ningún embebido, aunque ustedes lo puedan instalar el embebido, pero Umango no les va a hacer caso. ¿Ok? Lógicamente, dentro del estándar, ustedes pueden exportar y todo lo que les diga yo siempre de lo que les esté hablando de una opción hacia la derecha, también lo pueden hacer, ¿verdad? O sea, todo eso también se puede hacer en la Pro y se puede hacer en la Elite. O sea, ustedes pueden buscar dentro de utilizar la pantallita de la multifuncional para buscar, por ejemplo, dónde ustedes quieren guardar ese documento, ¿verdad? O sea, si en el flujo de trabajo se definió que en ese momento ustedes pongan una carpetica donde lo van a guardar, ustedes pueden teclear ahí en la multifuncional y guardarlo en donde ustedes quieran. La separación de los batches, o sea, la separación de los grupos, también lo pueden hacer, no lo podían hacer en esencia. Y por supuesto, podemos hacer OCR de textos y código de barra porque podemos hacer escaneo zonal, que no lo pueden hacer en la esencial. O sea, aquí estándar
se levanta como la opción en la cual ustedes ya tienen bastante de lo que es Umango, que es extracción de información dentro de la página. ¿Ok? Cosas que tiene negativa, bueno, negativa, pero que a lo mejor en el caso de un proyecto determinado, a ustedes les parece bien porque les va a costar un poquitico menos que Pro, ¿verdad? Entonces, cosa que tiene negativa es que solo va a haber una fuente, o sea, perdón, un proceso, un procesador, que nosotros le llamamos procesador, pero no me gusta la palabra porque sí, entonces uno siempre la asocia con los procesadores que tiene el hardware, ¿verdad? De la computadora, del servidor. No es esto, es una línea de proceso, o sea, que Umango va a hacer un proceso a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes escanean 10 documentos y los 10 documentos pasan uno detrás del otro a ser procesado. Se le va a hacer OCR o lo que ustedes pidan que se haga, pero uno detrás de otro. Si ustedes tienen 2 procesadores o compran 2 procesadores, va a pasar un documento y de ahí pasa otro paralelamente. Y si uno se traba por alguna razón, ya sea cualquiera que sea por culpa del usuario, o sea por culpa del sistema que no ha leído bien o algo así, el otro sigue pasando y continúa la actividad. Eso no pueden hacerlo en estándar. Estándar solo te da un procesador. No hay cómo hacer upgrade a otro o a poner más procesadores, 2 o 3, no lo pueden hacer. Hay que cambiar en el caso de Pro o en el caso de Elite y en el caso de Esencia también, pero en Esencia no es necesario. ¿Ok? Entonces, en el caso del Pro, imagínense en el Pro es todas las funciones que le he dicho en el estándar, pero ya te viene con 2 procesadores de documento. En el caso del esencial viene con uno solo, originalmente en el precio. En el Pro viene ya con 2 procesadores de documentos y tiene la ventaja de que ustedes pueden comprar más. Vamos a suponer que ustedes le pusieron a su cliente, le pusieron el Pro con estos dos, pero resulta que el cliente ha crecido, afortunadamente, ahora está manejando mucho más documentos, etcétera, etcétera, y te dice, se me está quedando y llega el otro día y todavía no termino porque estoy escaneando, no sé, 1000 páginas, procesando 1000 páginas. Ustedes pueden comprar 2 procesadores más y se lo agregan y ya la máquina está procesando en 4 vías, 2 que tiene y 2 que ustedes le compraron, ¿no? Entonces, los conectores también hay en el caso de estándar y esencial también tienen muchos conectores, hay formas de conectarse, por ejemplo, guardar en una carpeta, guardar aquí, guardar allá, enviar a la nube, pero en el caso del Pro ya tiene una gran cantidad, o sea, todos los que produce Umango están ahí, o sea, en la versión Pro están disponibles, ustedes pueden usarlo o no, lógicamente, pero están disponibles, y la posibilidad de realizar scripting que también se las da, está dentro del Pro. ¿Ok? Entonces, esto es un resumen, bueno, un resumen un poco largo, pero un poco para que los que no están acostumbrados a Umango puedan un poquito entender cómo funciona Umango y ahora cómo funciona la nueva versión. Fíjense que lo demás se quedó hasta ahí. Yo no he dicho nada que sea nuevo hasta ahora. Todo lo que hice fue dar un recorrido por lo que hace Umango, pero ahora viene Umango Elite. Si ustedes además quieren tener, además de todo lo anterior que les he mencionado, tener inteligencia artificial para las búsquedas de información, ¿verdad? Buscar esta línea a línea, por ejemplo, lo que está en un invoice, en una factura, poder traer la información. Y quieren tener la posibilidad de detectar la información manuscrita, o sea, escrito a mano, lo van a coger. Estas son, además de todas las que les he mencionado en las slides anteriores, eso es lo fuerte, digamos, que nos trae la versión Elite y que no está ni en Pro, ni en estándar, ni en esencia, ¿verdad? Ese es un recorrido. Yo me demoré un poquito más en la parte de los tiers para un poco que estén claros de esas diferencias, porque muchas veces esta es la parte más confusa
para entender cómo Umango divide su estructura de producto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora en el caso de la suscripción, porque esto es nuevo. Que Umango termina, como les decía, con la licencia perpetua. O sea, ya no va a haber licencia perpetua. Antes nosotros comprábamos Umango y nos servía para toda la vida, era de nosotros para toda la vida. En este caso, ya Umango va a trabajar con eh, años, o sea, una licencia por un año, ustedes van a tener el producto por un año y cuando tengan el producto por un año, ustedes pueden hacer todo lo que quieran, actualizaciones, etcétera, etcétera, pero después ya no va a funcionar, le va a marcar ahí que ya ustedes no tienen la licencia activa. Creo que esto es bastante común en el mundo actual, así que no me voy a tener en esa parte. ¿Ok? Entonces, la suscripción. Vamos a ver los puntos fundamentales, porque ya de esto hemos hablado, de cada uno de estos puntos hemos hablado, pero fíjense que ahora lo vamos a asociar con qué es lo que nosotros necesitamos para tener una suscripción de Umango, ¿verdad? La suscripción va a ser anual, o sea, siempre va a ser anual. Incluye mantenimiento y soporte. Incluye 10,000 páginas, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cualquier suscripción que ustedes tengan incluye 10,000 páginas por año. Ustedes tienen una suscripción de 3 años, incluye 30,000 páginas, ¿verdad? Eso es lo que te incluye la suscripción. Y después tú puedes agregar, eso puedes hacerlo al principio o puedes hacerlo después, mientras dure el producto, mientras dure los 3 años que ustedes contrataron. Mientras dure la suscripción, ustedes los pueden contratar. ¿Qué pasa? Si ustedes ustedes contrataron 3 años, si ustedes al tercer año quieren, no, yo quiero 3 años más, eso es otro contrato. Se hace muy simple, ustedes llaman a nuestro vendedor y el vendedor lo hace muy simple, pero a los efectos de Umango, ya esas páginas que ustedes utilizaron en el primer contrato no van al segundo, ¿verdad? O sea, las páginas se agregan muy fácilmente y después vamos a ver cómo, pero en el caso de cuando se acabe el contrato, si se acabó el contrato, ya no te sirven esas mismas páginas para el próximo contrato. Ojo, no es lo mismo que si el contrato es de 10 años, te sirven las páginas que tengas y te sirven lo mismo el primer mes que el último mes. No hay problema con eso, ¿verdad? Entonces, el problema es, perdón, cuando se acabe el contrato. ¿Está bien? Entonces, ahí ustedes se hacen en su mente cómo lo van a organizar para ayudar mejor a su cliente, ¿verdad? Y que no le salga tan costoso, ¿no? Entonces, en cuanto a las fuentes, una muy buena noticia para muchos de los proyectos que hemos estado trabajando hasta ahora y que hasta ahora ha encarecido tremendamente los proyectos es las fuentes. Umango cobraba por fuentes, las fuentes desaparecen. A partir de este momento, en este sistema de suscripción, todas las fuentes, ustedes pueden tener todas las fuentes que ustedes quieran. Pueden tener 5, 6, 10 o 10,000. No hay problema con eso. O sea, las carpetas, ¿verdad? Las carpetas, los hot folders, ¿se acuerdan que nosotros teníamos los hot folders y cada vez que poníamos un hot folder, o sea, bueno, ya ahí se nos creaba una fuente, teníamos que pagar por la cantidad de fuentes que teníamos. Bueno, ya eso no es así. Ahora podemos tener todas las fuentes que ustedes quieran. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener 5 multifuncionales enviando a 5, a 10, a 100 hot folders dentro de la compañía y no tengo embebido ni nada. Y sin embargo, me cuesta lo mismo. Umango no le importa. Umango lo que le importa ahora son las páginas. No le importa las fuentes. No vamos a hablar aquí ya más nunca de fuentes porque no es necesario. En cuanto a carpetas y en cuanto a correos, fuentes que vienen de un hot folder y fuentes que vienen de
del email tampoco. O sea, todo lo que venga a través de email, pueden tener 1, pueden tener 1000, no importa Omango. Ustedes lo organizan como ustedes quieran. Eso es una muy buena cosa. Perdón, es ilimitado el drop de documentos. O sea, Omango tiene una función donde podemos ver que podemos dejar caer, o sea, un usuario en su computadora le sale en la pantalla cuando se conecta con Mango y puede hacer un escaneo, tiene el documento, un PDF o lo que sea, lo tiene en su escritorio y lo puede dejar caer en un Mango y ese documento también es procesado. Eso también es ilimitado. Puedes tener todos los drops que ustedes quieran y es ilimitado. ¿Ok? Esto es, en cuanto a las fuentes, eso es una buena noticia, ¿verdad? En cuanto a los dispositivos, sí se mantiene que el dispositivo o sea, los embedded se siguen pagando, ¿verdad? En este momento, recuerden que teníamos fuentes, estas fuentes de los folders, o sea, del hot folder, el email, etcétera. Eso no, sí se pagaba y era más caro. Y teníamos la fuente de dispositivos. Las fuentes de dispositivos son los embebidos que van a estar dentro de la multifuncional, pero estos solo ustedes los van a tener, recuerden, si ustedes necesitan interacción con el usuario. Si ustedes no necesitan interacción del usuario, no necesitan el MFD, o sea, no necesitan poner un embebido o un escáner Twain que tengan, que también es considerado una fuente, o una tableta cuando ustedes utilizan la tableta para integrar información, porque bueno, estás tomando una foto, digamos, y trayendo la información al sistema. Lo que sea dispositivos, sí es necesario, como era hasta ahora, eso no ha cambiado, tener una licencia para que ese dispositivo pueda entrar a Omango, ¿verdad? Entonces, en el caso de los procesadores, ya hablamos de los procesadores, pero le voy a dar otro toque para que nos recordemos que los procesadores son los procesadores de Omango. Nada tienen que ver con los procesadores de hardware que tiene ese servidor de Omango donde ustedes lo instalaron, ¿verdad? Entonces, son la capacidad de procesar documentos, ¿no? También entra en un ambiente de suscripción anual, ¿verdad? Y cada vez que ustedes, recuerdan que yo les mencionaba que la versión, se los voy a mostrar aquí para que recuerden. Recuerden que la versión esencial tenía un solo procesador y la versión, y en esta también, la estándar también tiene un solo procesador. En caso de la esencial pueden crecer. En caso de la Pro ya viene con 2 procesadores. Igual la Elite viene con 2 procesadores, pero ustedes pueden agregar más procesadores. Bueno, en ese caso también es lo mismo, o sea, es por año. O sea, ustedes dicen, bueno, cliente, yo necesito ponerte 2 procesadores más. Si el contrato te lo hice por 3 años por el software, ahora entonces los 2 procesadores esto también te lo voy a poner por 3 años, ¿verdad? Entonces, importante para que después ustedes, bueno, les vamos a enviar estas imágenes, pero lo que quiero es que les quede claro es que en subscription, que es la nueva forma de trabajo de Omango a partir de este momento, a partir de Omango 23, va a ser de esa forma, o sea, todo va a ser suscripción, lo que ustedes hagan a partir de este momento va a ser suscripción. Las fuentes elimina el costo para las fuentes, pero los dispositivos se quedan, los dispositivos sí hay que seguirlo pagando, y los procesadores entonces también ahora pasan a ser por suscripciones, o sea, por suscripción anual, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes van a cotizar Omango, ¿cuáles son las cosas que tienen que tener en cuenta, no? ¿Qué nivel ustedes quieren coger, verdad? ¿Qué tier quieren coger? Ya con lo que les he explicado hasta ahora, ustedes definen, este cliente lo voy a llevar por Essential, por Standard, Pro o Elite, ¿verdad? Ya por los criterios que ya hemos visto anteriormente, pero ustedes lo definen. Yo lo que les voy a mostrar aquí es qué es lo que, para simplificarles, lo que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de decirnos a nosotros, a la hora de hablar con la parte comercial. Bueno, esto es lo que necesito, ¿verdad?
término de la suscripción. ¿Cuánto? Son 10,000 páginas por año lo que te entrega al tú comprar por año la mantenimiento de soporte y el Umango como tal, ¿no? O sea, sin ninguna extensión, sin nada. O sea, el Umango que ustedes pusieron, ¿cuántos años va a ser? Cliente, son 1 año, 2 años, 3 años, lo que ustedes quieran. Siempre teniendo en cuenta que todo eso incluye mantenimiento de soporte, eso incluye, perdón, actualizaciones, lógicamente, durante el tiempo que se hagan. Ustedes saben que Umango de vez en cuando saca, hay una actualización, quieres hacerla, ustedes le dan que sí. Si es grande, bueno, se instala nuevamente, pero se hace de forma automatizada. Ustedes tienen el derecho, van a tener el derecho durante el tiempo de la suscripción. Y en el caso de las páginas, lógicamente, es la parte, digamos, que nos va a tocar analizar un poquito más. Y por eso siempre les mencionaba que la parte comercial y la parte técnica tienen que unirse y ir a ver al cliente y conversar con él. ¿Por qué? Porque no se asombren si ustedes llegan a un cliente que quiere tener este producto, quiere tener este trabajo, quiere organizar las cosas de esta forma, y cuando ustedes le preguntan cuántas páginas ustedes escanean, él no sabe, ¿verdad? Entonces, no tienen ni idea de cuántos, si son 10,000 o son 100,000, no tienen ni idea. No se asombren, no es que el cliente no sepa de lo que está queriendo, puede que sí, pero dentro de su vorágine de trabajo nunca se ha puesto a detallar cuántas páginas se está trabajando. Y esto es importante ahora, es importante que sepamos. Si ustedes quieren, ustedes pueden coger y decir, mira, te dejo las 10,000, ¿verdad? Te dejo las 10,000 páginas por año, vamos a poner que un 3 años, pues vas a tener 30,000 páginas durante estos 30 años. Y después entonces te agregamos, compras más páginas si ya vemos que en el transcurso de esos 3 años ha bajado y se nos está acabando las páginas, y Umango le va a dar mención, le va a hacer mención a eso, y ustedes rápidamente nos los informan, el vendedor hace la compra y automáticamente Umango en su próxima sincronización, que hace sincronizaciones constantemente con el servidor, se actualiza y ya les pone las páginas a ustedes que compraron. Ustedes pueden hacer eso, o hay hasta ahora de que hemos estado hablando del producto con determinados clientes que ya están trabajando en determinados proyectos, prefieren hacerlo antes. ¿Por qué? Porque el cliente ya sabe la cantidad de páginas. El cliente les está diciendo, mira, no, olvídate. Yo al año hago, no sé, 1,000,000 de páginas. Así que planifiquemos eso para que ya no haya ningún problema, ¿no? O sea, estas son cosas que tienen ustedes que tener en cuenta a partir de este momento, porque Umango hasta este momento no miraba las páginas, sino miraba las fuentes. Ahora las fuentes no interesan, lo que importan son las páginas, ¿verdad? Perdón. Y el número de dispositivos, que como le decía en el slide anterior, el número de dispositivos tiene que ver porque los dispositivos todavía, para conectarse a un dispositivo, necesita tener un embebido, y el embebido, la entrada del dispositivo en el sistema de Umango se paga, ¿verdad? Y entonces eso se mantiene como los anteriores, las que conozcan Umango 21, se van a acordar que es así. ¿Ok? Entonces, las máquinas que hasta este momento tenemos en el bebido y se sigue trabajando en esto, HP, Konica Minolta, Kyocera, Xerox, Ricoh, Sharp y Toshiba. Se sigue trabajando en otros embebidos, pero hasta el momento estos son los embebidos con los que podemos trabajar. Recuerden que en el caso de todas estas marcas que no están en esta lista, ustedes pueden poner un hot folder. No es que no pueden utilizar Umango. Lo único que el embebido no les va a salir en la pantallita y por tanto no pueden interactuar, ¿verdad? Pero ustedes pueden guardarlo en una carpeta, hot folder, utilizar el sistema de la misma multifuncional para enviar un correo y que ese correo Umango lo esté revisando. Vamos a suponer que Umango revisa cada cierto tiempo y empieza a alar esta información, y entonces les muestra los documentos que están anexados. ¿Okay? O sea, no se preocupen por la marca. La marca lo que les va a dar la ayuda de poder tener un embebido,
pero ustedes pueden trabajar con Umango y poner un hot folder que son ahora ilimitados, ¿verdad? Entonces, les voy a poner un pequeñito ejemplo para que, más bien, no para que tal vez lo analicen ahora, pero para que después les quede grabado y puedan un poquito mirar. Y como un ejemplo de lo que les puede pasar en la vida real, ¿verdad? Un ejemplo de la vida real muy parecido a algo que ya tuvimos, ¿verdad? Entonces, el cliente quiere un Mango Elite, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiere todo lo anterior que hemos mencionado, pues quiere inteligencia artificial, quiere extracción de datos en la línea a línea de una factura o un invoice, y quiere soporte para handwriting, para escritura a mano, ¿verdad? El cliente quiere 2 años. Cuando son 2 años, incluye 20,000 páginas sobre los 2 años. Puede tener ilimitados hot folders, emails y document drops. Puede caer, los documentos pueden ingresarlo al elemento desde cualquier puesto de trabajo, ¿verdad? Él quiere eso también. O sea, fíjense que ya estamos reduciendo, ya no es estándar, no es elite. Ya son 2 años, son los elementos que tenemos que saber. Ahora, el cliente dice que él trabaja con alrededor de 70,000 páginas, ¿verdad? O sea, que él va a trabajar 70,000 páginas durante el transcurso de esos 2 años. Como ya ustedes tienen el sistema por los 2 años que ustedes pusieron, le va a incluir 10,000 más 10,000, o sea, le va a incluir 20,000 páginas. Entonces, ahora, ¿qué les falta a ustedes para cumplir con ese cliente que quiere 70,000? Pues sencillo, ustedes le ofrecen un paquete de 50,000 páginas y ya él tiene sus 70,000 páginas en esos 2 años. De que puede agregar más si después se quedó corto, ningún problema. Él puede pedir 10,000 más, 20,000 más. Ojo, cuando se acaben los 2 años, así tenga 50,000 páginas, no van a pasar un tercer año en caso de que él quiera pasar a un tercer año, lógicamente, ¿no? Cantidad de dispositivos. Él te dijo, yo tengo 5 dispositivos soportados. O sea, yo tengo 5 dispositivos que quiero ponerle embebido porque yo quiero interactuar, qué sé yo, no sé qué, por el transcurso de 2 años. Ojo, siempre acuérdense de hablar del tiempo. El tiempo nos puede confundir a veces porque nosotros miramos la línea y asociamos que es licencia perpetua. Ahora no, recuerden, todo es a través de tiempo. Entonces, yo les voy a mostrar esta lista de precios. No quiere decir que tenga que ver con la realidad, son algunos números para que un poco nos entendamos y para los que somos un poquito más de números, no, nos gusta más ver los números para entender qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es la parte de lista de precios de Elite. Recuerden que la otra parte de estándar, de Pro, de Essential tiene su propia pequeñita lista de precios. Esencialmente es lo mismo, lo único que cambia es el precio, ¿verdad? Entonces, cogemos la lista y decimos, ok, el cliente quiere este ítem de aquí arriba, ¿verdad? Este ítem de aquí arriba, que son 10,000 páginas, pero son 2 años, quiere decir esto por 2, ¿verdad? El cliente quiere 50,000 páginas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiere 70,000 al final. Y ya estamos ahí. Olvídense de lo demás. Olvídense de esta parte de aquí abajo, porque él no quiere, estos son lenguajes coreano y chino, etcétera, etcétera, pero están dentro de la lista de precios de Umango. En este caso, no se ha pedido un procesador adicional, así que vamos a estar trabajando simplemente con 2 procesadores, con los que trae Elite. Si el cliente lo hubiera pedido, recuerden, si el cliente lo hubiera pedido, esto que está aquí es por año. O sea, el procesador, si yo le agrego un procesador, tengo que duplicar este numerito que está aquí, porque entonces es por 2 años, ¿verdad? Entonces, en el caso de los dispositivos, y esta es otra parte de la lista de precios, en el caso de dispositivos, bueno, miren, fíjense aquí, el cliente te dice, yo tengo 5 dispositivos. Son más de 2. Bueno, lo utilizamos este es 110
por 5 otra vez por año. Él quiere 2 años, así que multiplicamos al final por 2. O sea, este es el ambiente, no es más complejo que esto. Se los he puesto aquí para que un poquito lo vean como ejemplo, ¿verdad? Este número que lo sacamos de aquí arriba, 1495 por 2 años, 2990, el paquete de 50,000 páginas, que fue lo que él nos dijo. Ah, no, si yo tengo, ya me diste 20,000, 10,000 cada año, pero yo necesito 70,000, así que me vendes un paquete de 50. Recuerda que los paquetes son 10,000, 50,000, 100,000 y 500,000. Para otros números, ustedes de todos modos hablen con nuestro vendedor, porque ya hemos tenido algunos casos de empresas que trabajan con mucho más que esta cantidad de páginas en los proyectos, y por tanto les recomiendo que hablen con su vendedor. Y de nuevo, estos números son para yo poderle mostrar lo que suman y ustedes lo entiendan mejor. No se guíen por ellos, porque pueden ser un poco diferentes, a lo mejor a su favor o a lo mejor en su contra, en caso de cuando ya ustedes vean la lista de precios o traten con su vendedor, ¿verdad? Pero lo que quiero que se les quede, y cuando tengan esta PowerPoint o este PDF, ustedes pueden sacar su cuenta y darse cuenta que en realidad no es difícil, ¿verdad? De sacar la cuenta ya una vez que lo ven de esa forma. A veces las listas de precios nos asustan un poquito porque tienen muchas opciones, pero fíjense que aquí lo hemos visto de forma bien simplificada, ¿verdad? Entonces, notificaciones. Notificaciones, vamos a tener notificaciones de todo tipo. ¿Por qué? Porque recuerden que ahora esto es por año, o sea, se va a trabajar por año y por cantidad de páginas. Por tanto, todo el mundo tiene que estar informado, ¿verdad? El volumen de páginas que se está aproximando, volumen de páginas alcanzado y el volumen de páginas excedido. En los 3 casos se va a enviar notificaciones. ¿A quién? En el dashboard, o sea, en el dashboard de Umango te va a salir, se te va a enviar un correo a ti como cliente, se te va a enviar un correo a ti como distribuidor, y nos van a enviar un correo a nosotros como Ecoprint Club. O sea, todo el mundo está bien informado acerca de las páginas cuando se están alcanzando. O sea, te va a salir en el dashboard, te van a llegar correos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Para que no haya problema. Para adicionar páginas, como les decía en la slide anterior, no tienen ningún problema. Se actualiza en la próxima sincronización. Ustedes hablan con su vendedor. Mira, ya me está saliendo el mensaje. Por favor, agrégame tanto, yo pago lo que sea, coordino lo que sea, y enseguida les va a estar dando la información. ¿Ok? O sea, notificaciones de alerta, esta slide la agregamos porque hemos tenido varias preguntas de eso. O sea, ¿qué pasa si se me olvida? No se preocupen, que no se va a olvidar, porque va a llegar por todos lados. A ustedes como distribuidor, al cliente como cliente que tiene y a nosotros también nos va a llegar. ¿Ok? Entonces, listo. Quedan unos minuticos y voy a aprovecharlo porque quiero mostrarles algunas de estas opciones, ¿verdad? O sea, algunas de estas opciones que hemos visto. Yo lo que hice fue escoger algunos puntos que les quería mostrar. Déjame bajar en esta parte de acá para un poco para que veamos, ¿no? Para que veamos qué es lo que se puede hacer desde el punto de vista práctico. Siempre yo les voy a recomendar que nada, pues que practiquen, ¿no? Acuérdense que ustedes pueden solicitar una NFR, ¿verdad? Ustedes pueden solicitar una NFR y pueden en cualquier momento tener sus pruebas por un tiempo, por el tiempo que le den, pueden hacer pruebas. Esta parte, como le decía, Umango, sí necesita pruebas, ¿ves? Sí necesitamos probar qué cosa es lo que funciona, qué es lo que no funciona, etcétera. ¿Ya? O sea, por eso les recomiendo NFR para ustedes, para el dealer, y lógicamente para el cliente no. El cliente ya va a tener su definitiva, pero ustedes tienen que hacer sus pruebas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, algunos ejemplitos para que vean. Este es el ambiente. A los que conocen Umango 21, es muy similar. O sea, no se tienen que preocupar.
Aquí a la derecha arriba si pueden ver que cambió un poquito, o sea, ahora se ha simplificado toda esta área que tenía diferentes opciones. En esta parte de aquí arriba ha cambiado un poquito, o sea, se ha simplificado, pero sí, por ejemplo, ustedes pueden ver los usuarios que están activos en la pantalla principal, los usuarios que están activos, lógicamente este es el administrador que está mirando esto, o sea, estamos como administrador en este momento y nosotros podemos importar los trabajos, eso es algo que nos habían preguntado, no hay ningún problema, ustedes pueden importar los trabajos desde Umango 21 a Umango 23, o sea, todos los trabajitos que ustedes tienen ya preparaditos en Umango 21 van a trabajar igualitos, o sea, todos los jobs ustedes pueden señalar ahí y traerlo. La estructura que ustedes ven de la izquierda, muy similar a la que ustedes conocían, pero simplemente ahora como que se ha organizado un poquitico más, o sea, se ha estructurado por grupos. Aquí, en este caso, ustedes pueden ver los trabajos que ustedes mismos han preparado, el escaneo Twain, los batches que están preparando, o sea, los procesamientos, la historia, y con la historia ustedes pueden tener todos los escaneos que se han realizado, después ustedes pueden exportarlo, pueden guardarlo en Excel, en el formato que ustedes quieran, todo lo que se ha hecho. Se agrega esta parte de dispositivos, o sea, un tab para los dispositivos, y esto es una gran ventaja porque si recuerdan, para los que trabajaban en la 21, ustedes tenían que ir a cada uno de los trabajos de los jobs y ahí agregar los dispositivos, o sea, los multifuncionales. En este caso se agregó este tab para simplificar las cosas y un poco venir aquí directamente, ver todos los dispositivos que ustedes tienen asociados a su servidor y automáticamente adicionarlo, ¿verdad? Automáticamente irlos sumando. Ojo, recuerden que los dispositivos no son ilimitados y sí se pagan. O sea, en el caso de las NFR que ustedes como dealer, como distribuidor van a tener, entonces tienen una cantidad que son muchos, o sea, no hay problema con eso, pero a los efectos del cliente recuerden que sí, o sea, cuando ustedes van a cotizar, tienen que darle una cotización de esa forma, ¿verdad? O sea, podemos ingresar, o sea, aquí en el proceso podemos traerlo. En este caso tenemos anuncios, porque recuerden que la inteligencia artificial ahora, el documento, cuando usted utiliza inteligencia artificial, sube a la nube, está protegido, etcétera, etcétera, pero les va a dar una noticia, una información, digamos, diciéndole a ustedes, fíjate que esto va a la nube, se los digo porque ya cuando ustedes tengan un banco, etcétera, etcétera, vamos a tener que buscar white papers, vamos a tener que mostrar estas cosas porque el documento sí va a ir a la nube para hacer determinados análisis que nosotros queramos. ¿Okay? Entonces, en ese caso, también en las zonas, quería mostrarle también esta parte de las zonas, o sea, en el caso de las zonas se mantiene que ustedes pueden seleccionar una zona, o sea, ustedes pueden seleccionar una zona cualquiera, no, todo lo se mantiene con el Pro exactamente igual que ustedes conocían hasta ahora, pero pueden hacer búsquedas, o sea, pueden hacer, porque están ustedes integrándose a la Internet. Y esta partecita de aquí, por ejemplo, les quería mostrar, porque en este momento, si se fijan en la opción de abajo, la que está señaladita en azul, lo que podemos hacer es realizar preguntas, ¿verdad? Entonces, fíjense, esto se sale un poco del trabajo, pero es para que ustedes vean lo que está pasando, lo que está sucediendo. O sea, yo le estoy preguntando a la inteligencia artificial de Umango que me diga cuánto es 2 más 2 y que me formatee eso en un número, ¿verdad? Y voy a hacerle, o sea, eso es una pregunta que yo le estoy haciendo. Le voy a dar test y él se comunica con la internet y dice que es 4. Fíjense, está ahí abajito donde dice test son. No tiene nada que ver con el documento en sí, pero solo quería mostrarle para que ustedes vean cómo él se está comunicando de forma inteligente. Y entonces, él interpreta lo que yo le estoy preguntando en forma de texto. O sea, él se comunica y lo interpreta, ¿verdad? Es algo, se sale un poquito, pero para que ustedes vean que él es capaz de entender cosas que nosotros estamos hablando con él. En este caso, como les decía,
cuando ustedes pueden buscar en una zona determinada. Si se fijan, esto existía, el Smart Seek existía en el Umango anterior, pero ahora se agrega inteligencia artificial. Y fíjense que en la parte de abajo, donde está esa línea que le estoy señalando ahí, ustedes pueden, les dicen, dime el nombre del vendor, se lo dicen en una oración, ¿verdad? O dime la ciudad, por ejemplo, de ese módulo que te enseñé, que te marqué. Fíjense que la inteligencia artificial es capaz de mostrarle a ustedes la ciudad, ¿verdad? De donde se encuentra. ¿Ok? Ahora ahí mismo está agregando que la ciudad está en Arizona y yo le puedo, por ejemplo, dime el nombre de la ciudad solamente, por ejemplo, lo puedo cerrar a eso. Fíjense, estoy conversando con la inteligencia artificial y fíjense que ahí le dice el nombre de la ciudad y le quita el estado porque solamente le dije que me lo pusiera solo, ¿no? Lo mismo puede hacer con el número de teléfono. Ya él interpretó que eso es un campo que él lo está interpretando completamente como un elemento a atraer y que ahí hay teléfono, que ahí hay dirección, etcétera, etcétera. Y fíjense que yo le estoy preguntando, no necesito mucha inteligencia para darme cuenta. Dime el número de teléfono, dime la dirección, dime el código de zip code, etcétera. ¿Ves? Entonces, es importante que veamos, tal vez le resulte muy abrumado, pero por lo menos entendemos qué es lo que se puede hacer y después vamos a ir con calma ya, tal vez en algo más técnico, cómo se hace cada una de estas cositas, pero por lo menos para que ustedes tengan una idea de cada uno de qué es lo que se hace, ¿verdad? Qué es lo que se puede hacer. En caso de la separación, también podemos hacerlo, o sea, nosotros podemos hacer separaciones. Recuerden que antes también se podía, nosotros utilizábamos un código de barra, un nombre, así, cosas así, para separar un paquete. En un paquete que le poníamos decíamos, bueno, cada vez que tú veas un código de barra que diga tal cosa, me lo separas, ¿verdad? Me pones lo cortas y empiezas a contar a partir de ahí, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo les puedo poner un ejemplo de lo que se puede hacer, ¿no? O sea, para que ustedes tengan un poquito una idea de cómo se puede hacer. Y esto que están viendo ustedes aquí es la parte de el document drop. O sea, esta opción la tienen ahora todos ustedes. Todos los usuarios van a ser capaces de hacer un document drop, ¿no? Y ahí vamos a poner este documento. Si se fijan, este documento es un documento escaneado que tiene 3 páginas, pero son 3 invoices. Son 3 invoices que fueron escaneados en el mismo PDF, ¿verdad? Entonces, yo lo dejo caer, o sea, lo dejo para que se procese. Umango va a procesar y fíjense que ahí hay 2 procesos que se están llevando a cabo. Por la razón que les digo, es muy importante que ustedes tengan al menos 2 procesadores. Yo sé que hay veces que no es necesario, bueno, pues tienen uno, pero al menos tengan 2 procesadores Pro y Essential Pro y Elite ya vienen con 2 procesadores para que si uno de los procesadores se ha detenido por alguna razón, el otro pueda continuar trabajando y puedan continuar dando la información. En este caso, ya nosotros alamos toda la información y si se fijan, la hemos guardado, o sea, la hemos guardado utilizando determinada estructura, la hemos guardado en una carpetica, o sea, un poco que lo que quería mostrarle aquí es simplemente cómo lo guardamos, ¿no? O sea, cómo lo exportamos y cómo ha sido capaz de diferenciar los 3 documentos y los separó porque fue capaz de identificarlo uno del otro, ¿verdad? Entonces, en el caso, un puntico que quería mostrarle, fíjense que el documento original es de 1 mega y fíjense que cuando él lo separa, Umango que lo procesa, etcétera, etcétera, cuando ya los guarda, fíjense que es de 15K cada uno, partiendo de 1 mega, lo estamos guardando en 15K, o sea, que estamos siendo eficientes con el documento, con el proceso del documento. Ese es un punto que quería como que mostrarle ahí nada más, ¿verdad? Entonces, en el caso de la lectura
Bueno, en el caso de la lectura en letra cursiva o letra escrita a mano, nosotros podemos, o sea, una vez que ponemos el documento, el sistema es capaz de detectar cada uno de estos elementos donde el usuario escribió y nosotros podemos utilizar estos elementos. Un poco para que vean cómo es esto, vamos a deshabilitar esta función y volverla a habilitar un poquito para que vean cómo funciona esto en Umango. Y se van a dar cuenta que automáticamente cuando esto se activa, vamos a hacer un procesamiento en la nube, lógicamente, y le vamos a decir que es un documento estructurado, o sea, es un documento de esto que ya tiene una estructura, que tiene documentos que están llenos. Lógicamente tenemos que activar, o sea, decir que nosotros estamos conscientes de que este documento puede ir a la nube, y él empieza a buscar y a hacer un análisis y a comparar con su base de datos cómo es que este documento está organizado y estructurado, y empieza a detectar los campos de forma automática. Yo no he hecho nada, ¿verdad? Entonces, de forma automática, él detecta que estos son los campos donde se han escrito, donde se han guardado información. Y después estos campos podemos utilizarlos en cada uno de los elementos. Eh, Esta parte de aquí es un poquito más técnica, pero lo que quiero que se lleven la idea es que capturando los elementos automáticamente, yo no tengo ni siquiera que ponerle un nombre, sino que él automáticamente, si se fijan ahí, yo voy a buscar el nombre del empleado, pero este segundo que está marcando en azul, fíjense que dice AI, o sea, que él lo detectó, él como... yo puedo tener otras zonas detectadas o puestas por mí. Sin embargo, ahí detectó que el nombre del empleador, y lo puedo coger y utilizar de esta forma. Aquí lo estoy, digamos, poniendo un poquito más complejo, pero a lo mejor yo puedo utilizar simplemente este elemento y no ninguno de los otros. A lo mejor a mí no me interesa saber la ciudad ni ninguna de estas cosas, solo se lo estoy mostrando para que vean que él los está trayendo todos. Pero yo puedo utilizar el elemento del nombre, por ejemplo, y grabarlo en que el PDF se llame ahora PDF con el que voy a terminar. Aquí en este caso es un documento de texto porque estoy estructurando todo esto, porque se va a entregar a lo mejor a un gestor documental, etcétera. Pero podemos hacerlo mucho más simple porque a lo mejor eso es lo que nuestro cliente quiere. Podemos simplemente utilizar ese elemento que se ha traído, que es de inteligencia artificial, que es el nombre de la compañía o algo así, o el número de invoice, y lo podemos utilizar para simplemente para crear el documento o para crear una carpetica donde se va a guardar todos los documentos que han sido asociados, ¿verdad? Que han sido asociados con ese producto. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tener algo como esto, o sea, esto son pruebas reales, escrito, por ejemplo, con letras rojas, con un poquito más grueso que lo que normalmente se utilizarían, y se deja caer el documento. Esto es lo mismo que hacer un escaneo, para que ustedes lo puedan ver. Y les voy a mostrar aquí, por ejemplo, en el caso de otros de estos documentos de otra persona. Fíjense que está escrito en letra negra, está bastante claro, se entiende bastante bien, pero no es perfecto, no es una escritura perfecta, no es para nada letra de molde, como se decía, o sea, letra perfecta, sino una letra cursiva comprensible, digamos, ¿verdad? Y entonces ese documento va a realizar el proceso, va a dar la información y nos va a mostrar eh, la información. Si se fijan, esto es un pequeñito documento de texto, lo que se ala. Es nada más que para que ustedes vean cómo él trajo toda la información. Si se fijan, un poquito si quisiéramos ver el documento en sí, para que ustedes un poco lo comparen y se den cuenta que la inteligencia artificial de verdad está alando la información. Si se fijan, los datos son buenos, o sea, son muy buenos. O sea, hay, hay un pequeñito detalle, por ejemplo, en el email. Si se fijan en el email al final, dejó un espacio aquí, y esto es corregible, o sea, se puede corregir, se puede decir, cuando tú veas un espacio, quita el espacio, pero todo lo demás, fíjense, y si se fijan que cuando ampliamos, el documento está bastante claro, la verdad, es bastante bueno, no es de la vida real, a lo mejor es la mitad lo van a tener de esa calidad, pero si se fijan tampoco es perfecto, o sea, no está medio sucio, no tiene mucha calidad en el escaneo,
está bastante bien, pero no tiene, es de la vida real, digamos, ¿no? Es lo que quiero decir. Y sin embargo, él es capaz de traer toda esta información y mostrárnosla en, de forma dinámica, ¿no? En el dispositivo. ¿Ok? Entonces, les he mostrado algunos de los ejemplos. Nosotros lo que, bueno, pueden utilizar a nuestro grupo de venta o la parte de nuestra parte de soporte. O sea, recuerden que ustedes pueden siempre escribirnos a soporte o a venta @ecoprinq.com y podemos ayudarlo tanto de la parte técnica como en la parte comercial. Esta presentación, por supuesto, se la hacemos llegar y la grabación para que ustedes la tengan y la presentación para que ustedes recuerden cada uno de los puntos donde tratamos en la presentación de ser lo más simple posible. Los cambios, como ustedes vieron, son profundos, pero no son muchos cambios en cuanto de Umango A1 a la Umango 23, salvo que tecnológicamente hay sí la inclusión de la inteligencia artificial, lo cual hace que sea un poquito más complicado, digamos, ¿no? De que ustedes pueden seguir utilizando Yumango sin la parte de inteligencia artificial, sí, claro que pueden hacerlo. O sea, esto es nuevo, etcétera, etcétera, pero pueden seguirlo utilizando. Otra de las preguntas que habíamos visto por ahí, si pueden seguir utilizando o sea, normalmente a partir de ahora Mango va a ser por tiempo, o sea, va a ser por 1 año, 2 años, etcétera, etcétera. En algunos casos, si ya ustedes tienen la licencia, si ya ustedes están trabajando, no es obligatorio que suban a licencia, pueden quedarse con la perpetua, pero no, por supuesto, que no pueden pasar a la elite, que les permite, a no ser que pasen a un sistema en el cual se paga por año, ¿no? Creo que, o sea, aprovechamos y resumimos un poco de las preguntas. Que ustedes hagan más preguntas después a su vendedor, etcétera, etcétera, y mencionen, o sea, podemos, además de todo lo que hemos recorrido, ustedes pueden mencionar sus preguntas, podemos responderle personalmente, o si consideramos también si son preguntas que aplican, ¿no? Para muchos proyectos, ustedes nos pueden, yo sé que va a traer algunos interrogantes, hemos tratado de cubrir todo lo que podemos, pero muchas de las cuestiones, a lo mejor específicamente, bueno, yo tengo un cliente que es así, así, como ese tipo de cosas, lo podemos ver con su vendedor y lo podemos ver y también lo vemos en caso de Latinoamérica, lo pueden ver conmigo y entre su vendedor y yo podemos darle una propuesta o una explicación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias por haber participado con nosotros y esperamos que esta preparación les haya ayudado y nos vemos en la próxima presentación. Muchas gracias y hasta luego.